10 y 16 pasaditas en la República Argentina. Nos metemos en el primero de los temas que hemos traído para compartirles, para convidarles, para analizar cómo siguen estas presiones, estas idas y vueltas entre el gobierno de los Estados Unidos y distintas regiones del mundo, porque se la está agarrando con medio mundo prácticamente. Uno de esas regiones, además del Caribe, es Brasil. Ya lo veníamos diciendo, lo veníamos analizando en otras oportunidades. Brasil venía con presiones importantes de parte de Estados Unidos, sobre todo por la decisión que tomó la justicia, o el Poder Judicial, mejor dicho, de ese país, de condenar a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión. 27 años y 3 meses. 27 años y 3 meses de prisión y a inhabilitación para ejercer cargos públicos. Cosa que obviamente generó revuelo. Una condena asociada a aquel intento de golpe de Estado o no deseo de traspasar el mando cuando Lula da Silva asumió la presidencia, ¿no? Se considera que Bolsonaro, fue la cabecilla política de esa intentona golpista, de ese asedio al Congreso de Brasil y por eso es que finalmente es condenado. Y le sumo algo más, porque hay quienes cuestionan la condena de 27 años porque dicen es más que un asesinato, que un homicidio simple, y la realidad es que aquí no solamente se trata de impedir la asunción de Lula da Silva como nuevo presidente del Brasil, sino que además lo que descubre, por lo menos lo que incluye el juez de Moraes en la condena, tiene que ver con directamente un plan para asesinar a Lula da Silva, al vicepresidente electo y al máximo tribunal de la Corte Suprema, además de un ingreso a los 3 poderes de la República, a el Congreso de Brasil, a la toma de la Casa de Gobierno y intervención sobre el Tribunal Supremo. Entonces estamos hablando directamente de un golpe que afectaba a los 3 poderes, también por eso la magnitud de la condena, quizás a diferencia incluso de la que se han tratado o se han abordado en otros casos de otros países. Sí, y además me parece que hay otro elemento que se puede poner sobre la mesa, que es, estamos hablando de un intento de golpe de Estado en el que podrían haber muerto no una, miles de personas, si se hubiese generado un enfrentamiento, o cientos de personas, o decenas de personas heridos, bla, 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 bla. Si hubiese habido represión en ese momento, también se podría haber desencadenado. O sea, el desencadenante de un intento de golpe de Estado puede tener una magnitud mucho más grande que el asesinato de una persona. Esto sin contemplar ninguna otra cuestión. Entonces, desde ahí ya la cantidad de años, y eso también depende de cada país, porque no hay una legislación unificada a nivel internacional, desde ahí ya hay una cuestión. Y lo otro que me parece que sienta un precedente que se pone sobre la mesa, estamos acostumbrados, por lo menos en América Latina y el Caribe, a que los presidentes que terminan yendo presos son generalmente los que le molestan al poder. Le pasó a Lula, le pasó a Cristina, le pasó a Pedro Castillo, le pasó a Jorge Glass en Ecuador y la proscripción de Rafael Correa. Y siempre por causas más vinculadas a la corrupción o al discurso que venimos identificando, ¿no? Que lo impone el imperialismo, y no en estos casos cuando intentan arremeter contra el poder democrático. Por eso me parece que es un buen precedente en este caso, más allá de la discusión que puede haber después si el tribunal actuó de buena manera, de mala manera, si está más ajustado a derecho, menos ajustado a derecho. Eso ya es una discusión técnica, en todo caso, que quienes discuten técnicamente se podrán dar el lujo de discutir de si estuvo más ajustado a derecho o menos ajustado a derecho, de acuerdo a la ley interna de Brasil. Lo que sí es un precedente interesante es, primero, en un contexto donde Estados Unidos te plantea un desafío abiertamente, criticando una medida del Poder Judicial o una condena del Poder Judicial, un Poder Ejecutivo plantándose, pero además haciendo valer las leyes de su país. Que no era muy habitual. No es muy habitual, excepto Venezuela, Nicaragua, Cuba. No ha habido muchas experiencias de esa naturaleza. Algún atisbo en Argentina, algún atisbo en Brasil, en los gobiernos de Cristina o de Néstor y Cristina aquí, de Lula allá, algún atisbo, si queremos poner, en Bolivia.
Pero no había mucha más. México, en alguna cosa México, no había mucha más experiencia. Me parece que es un buen precedente político lo que pasó. Y además estamos hablando de que la respuesta de Lula, cuando decimos que se trató de una respuesta abierta, estamos hablando de que directamente salió a confrontar con las que ni siquiera son los indicios, sino literalmente las expresiones desde Estados Unidos a través de el secretario de Estado Marco Rubio, a través de también la portavoz de la Casa Blanca, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, y también, bueno, ahora lo vamos a ver, el hijo de Bolsonaro, que también está residiendo en Estados Unidos. No nos olvidemos que él abandona su cargo como diputado en Brasil y se va a vivir a Estados Unidos a tejer este tipo de redes pro invasoras de sus propios países, y las declaraciones de esos sujetos y entre otros, incluso del mismísimo Donald Trump, plantean un intervencionismo militar directo sobre Brasil. Más allá de que hoy en día veamos que estas sanciones, más que con lo militar, se están tratando, por lo menos en el caso de Brasil, de sanciones económicas, a diferencia quizás de lo que está pasando con el Mar Caribe y con Venezuela y con Colombia directamente. En el caso de Brasil vemos que las sanciones se tratan más de sanciones económicas, pero por lo menos las declaraciones hablan de una invasión militar abierta, digamos, sí, a un nivel de escala de... Y en nombre de la libertad de expresión. Y en nombre de la libertad de expresión. El recetario María completo. Corina Machado, el recetario completo. Versión brasilera. Pero sí, pero lo hemos visto mucho. Es una receta ya tradicional de los Estados Unidos, ¿no? La democracia, la libertad de expresión. No sé cómo se puede catalogar libertad de expresión un intento de golpe de Estado. O sea, ahí es donde a mí un poco creo que en algún otro contexto han tenido otras herramientas, para agarrarse de ese discurso. Hoy son pocas, creo que no hay nadie que no considere que lo que sucedió en aquel enero en Brasil no fue una intentona golpista. Sin ir más lejos, aquí hasta Patricia Bullrich detuvo a algunos de los bolsonaristas que estaban prófugos aquí en la República Argentina. Creo que hay un consenso, por lo menos en la región. Sí, tenemos el clipcito del video en el que el hijo de Bolsonaro está pidiendo explícitamente que Trump mande aviones cazas F-25 y buques de guerra para tratar de salvar a su padre de la cárcel. Ya va. Sí. En un toque nada más. También recordar que no es solamente Bolsonaro el que va preso. El que el Tribunal Supremo de el Supremo Tribunal de Justicia o Supremo Tribunal Federal condena no es solamente a Bolsonaro, sino que son bastantes más las personas que fueron encontradas culpables. Bolsonaro es el que tenía el plus, si se quiere, por ser el presidente y por ser el jefe, o así se lo termina encontrando como la autoridad máxima o el orquestador máximo de ese intento de golpe de Estado. Que bueno, llevó no solamente, y también esto, como decimos habitualmente, hay que leerlo en el contexto de un Brasil socio estratégico de los BRICS, en un contexto donde, lo decíamos después de la cumbre de Río de los BRICS, Xi Jinping y Luis Ignacio Lula da Silva terminan de firmar el proyecto para la construcción de un tren bioceánico que va a ir desde los puertos brasileros hasta el puerto de Yancailleque en Perú, bordeando Bolivia. Digamos, no son... El apoyo de Brasil a la desdolarización, digamos, a un cambio de moneda a nivel regional y mundial. En ese contexto, las presiones de los aranceles de Trump a Brasil en general, la reconfiguración del aparato exportador de Brasil, focalizando en México y buscando alternativas en África y en Asia. Me parece que en ese contexto hay que leer también esto que pasó con Bolsonaro, que después siempre uno, por lo menos es lo que me pasa a mí, tiendo a ser mal pensado, pero no casualmente, pocos días después, Bolsonaro aparece enfermo, le diagnostican cáncer de piel. Sí. ¿Casualidades del destino? No,
Uno nunca lo va a saber. No lo podemos como saber. justo el tiro en la oreja de Donald Trump una semana antes Claro, de las que después elecciones. no le quedó cicatriz, Sí. mágicamente. Pero más allá de eso, me parece que lo que está pasando en Brasil quizás senta un precedente por lo menos esperanzador para la República Argentina. Esto lo planteo pensando en el hecho de que hoy Brasil tiene un presidente que estuvo preso en un contexto en el que, sobre todo, bueno, el PT particularmente, pero casi todos los movimientos sociales de Brasil estaban muy desmovilizados. A nosotros nos parecía, recuerdo en 2019, 2020, veíamos como muy, pero muy difícil la posibilidad de que Brasil se reencauce en un camino progresista. Lo veíamos como sumamente lejano. Bolsonaro seguía teniendo, incluso pese a su gestión de la pandemia que fue horrenda, un acompañamiento de casi el 50% de la población en las encuestas. Bueno, hoy la verdad es que las huestes bolsonaristas son pocas. El partido Bolsonaro se ha distanciado muchísimo de los partidos más tradicionales de centro-derecha en Brasil. Hoy la posibilidad de pensar que en Brasil, y teniendo en cuenta también hoy cuál es la imagen de Lula, los hitos que ha conseguido Lula en términos sociales, económicos, políticos, me parece que hacen pensar que es prácticamente, o vemos muy lejano que un Bolsonaro, o que algo similar a Bolsonaro tenga alguna posibilidad, por lo menos en las elecciones más inmediatas. Teniendo en cuenta lo que hoy nos pasa aquí en Argentina, o qué es lo que sucede con Javier Milei, el difícil momento que estamos atravesando, me parece que también es un contexto un poco esperanzador lo que vemos en el país vecino, para pensar que no todo está perdido. O sea, para dar un mensaje de esperanza, me parece que Tenemos el video también de la respuesta de Lula da Silva directamente a Trump, luego de sus dichos intervencionistas. Chegar e passar perto de mim, eu vou cumprimentá-lo porque eu sou um cidadão civilizado. Tiene subtítulos. Eu converso com todo mundo. Eu estendo a mão para todo mundo. Eu nasci na vida política negociando. Então, para mim, não tem nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema pessoal com o presidente Creo que se Trump. entiende igual lo que dice, ¿no? Para los que están A escuchando. única coisa que eu sei é que é presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Não é imperador do mundo. A única coisa que eu quero dele é que ele tenha uma relação civilizada com o Brasil e o Brasil com eles. Recordemos que a partir de esto, digamos, ya lo había anunciado Donald Trump, pero impuso aranceles del 50% a las importaciones de los productos brasileños en Estados Unidos. Acá lo que dice Lula es, recordemos que Donald Lula Trump ahí le había puesto un poco más los puntos, ¿no? ya le Estaba había menos, puesto los puntos. Ahora está hasta las pelotas, digamos, está harto Lula da Silva, más que nada por estas declaraciones tan espantosamente intervencionistas que están teniendo desde los Estados Unidos, donde directamente llaman a intervenirlo con buques de caza, algo que quizás en otro contexto dice, bueno, son amenazas, pero recordemos de vuelta lo mismo, lo están haciendo literalmente en el Mar Caribe, están avanzando y están enviando cada vez más buques a intervenir en esa zona. Entonces la respuesta de Lula es muy contundente, digo, quizás para algunos de nosotros sorprendentemente contundente, teniendo en cuenta lo que ha sido la historia de relación bilateral entre Estados Unidos y Brasil. No es que ha sido la relación entre Venezuela y Estados Unidos, es otro tipo de relación, de mucha más cercanía, de mucha más respuesta. De hecho, algo que le hemos criticado al mismísimo Lula da Silva en sus primeros tiempos, digamos, su primera gestión, era esa cercanía, ¿no? Y acá volvemos a lo mismo, la importancia de este bloque emergente de otros países que se nuclean como otro bloque de poder posible. Estamos hablando, por ejemplo, de los BRICS, de China y demás, hizo reconfigurar la propia política exterior de países que hasta por lo menos el 2015, 2014, tenían otra forma de intervenir en la política externa. Y también, y yo lo considero así, es la emergencia de ese bloque lo que también le permite a Lula da Silva plantarse de esta forma contra los Estados Unidos. Porque quizás de otra forma uno no tiene las condiciones materiales necesarias para poder plantarse así con Estados Unidos, decirle,
quién te crees que sos, el emperador del mundo, porque obviamente tiene una relación de dependencia que viene y que viene de por lo menos hace 80 años o más de parte de los países latinoamericanos con Estados Unidos, y que no es tan fácil, digamos, de cortar ese cordón umbilical en parte. Entonces la verdad que es muy celebrable esta respuesta de Lula da Silva, porque como decía Mir, también da un sentido de esperanza de, bueno, en esta reconfiguración mundial se pueden jugar otras cartas nuevas. Sí, habrá que ver cómo sigue. Como siempre decimos, son temas que tienen permanentemente actualizaciones. Hay que estar todo el tiempo apretando F5 a ver si se actualiza la información, porque estamos viviendo en este momento de la humanidad en una vorágine de noticias prácticamente a diario. También por eso hay que tratar de separar un poco la paja del trigo y ver qué cosas de todo lo que está sucediendo, de todo lo que sale publicado, tiene algún efecto concreto, real, respecto de la realidad en la que estamos viviendo. 10:32 en la República Argentina. Hacemos una brevísima pausa, escuchamos algo de música y a la vuelta nos metemos con otro tema. Lo venimos siguiendo y está cada vez más delicado. Vamos a hablar de Francia y de la situación que está viviendo el país galo, así que no se muevan de ahí, que todavía queda mucho para analizar. Tem homem corno